¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con la subida del fichero que estábamos en el vídeo, en la tarea número 23 del block entries. Estamos en esta segunda parte en donde vamos a actualizar el block entry, vale, manejo de errores. Antes de nada, ya que estamos en castellano, lo vamos a poner en castellano. Antes de nada, vamos a ir a ver cómo estaba hecho esta parte en los usuarios, porque ya el usuario tenía una profile image. Necesitamos mirar cómo está hecho eso y quizá refactorizarlo un poco, porque puede ser que las nuevas versiones de NES o de Multer o de cualquier otra librería que tengamos en dependencia se haya modificado en los últimos meses, hayamos actualizado, que es lo que a mí me pasó, y ha dejado de funcionar este endpoint. Vamos a mirarlo. Vale, tengo aquí arrancado la base de datos, el backend, el frontend, y vamos a ver qué es lo que he estado haciendo, qué es lo que hicimos con el usuario con la subida de fichero. Teníamos recordar, voy a poner esto por aquí, si no, no lo vais a ver. Ok, vamos a hacer esto más pequeñito. Vale, vamos a ir al upload del usuario. Estamos en el usuario. Bueno, esto aquí al final tendremos que poner, esto tened mucho cuidado si lo modificáis por cualquier cosa, ¿no? Para ver, tendremos que tenerlo así. De momento lo voy a dejar así hasta que funcione, incluso, bueno, no, que por lo menos que esté autorizado. Este nunca ha fallado, el user is userware a veces puede dar pequeños errores, entonces no está totalmente fino y por eso lo quito. Vale, tenemos el endpoint users api /users /upload. Utiliza un interceptor de tipo file y va a recuperar el parámetro file y va a ejecutar. Este file interceptor tiene un parámetro que recupera del multipath form data. El fichero que nosotros subamos le podemos dar un nombre de parámetro que nosotros queramos en el formulario. Puede ser file, puede ser archivo, puede ser lo que tú quieras, pero debe de corresponder ese nombre con el parámetro que nosotros aquí vamos a recibir. Luego tiene una callback, que es un objeto que se ejecuta como una función. Nosotros, este storage está antes de la clase. Lo suyo es tenerlo, o sea, el controlador empieza aquí y el storage está definido antes. Lo suyo es tenerlo en un fichero aparte y que ese fichero pues sea importado, pero de momento lo tenemos aquí para efectos de este tutorial. El storage es una constante que es un objeto que dentro tiene un parámetro llamado storage. Ya sé que esto suena redundante, esta gente no ha tenido otra idea que llamar de la misma manera al objeto que al parámetro primero, y además no tiene otros parámetros o si los tiene yo los desconozco de momento. Y dentro este storage tiene un thisStorage, que es una función que se ejecutará, y esto tiene que ser así. No vale decir, bueno, pues yo quito este storage y llamo a... Tiene que ser así. Bueno, dentro del thisStorage recibimos un objeto con los siguientes parámetros: destination y callback. Ok, filename también y callback. Ok, destination. Nosotros teníamos por ahí en la configuración esta variable, pero como no estamos dentro de la clase, no podemos llamar a thisConfig, o podríamos llamar, a ver si está por aquí la configuración, config service, para que esto correspondería a thisConfig. O sea, exacto, thisConfig service upload destination, más o menos, una cosa así, que esto sí lo tenemos definido dentro de las variables de entorno de NES, pero no podemos acceder de esta manera. El filename es otra función que se ejecuta, que recibe tres parámetros: la request, el file propiamente dicho, y una callback. Cuando el file esté cargado se ejecutará la callback. Dentro vamos a definir el filename, que será a partir de file, que esto es el parámetro de aquí que nos llega, el fichero, punto original name, reemplazamos los espacios en blanco en todo el nombre y lo sustituimos por comillas vacías, es decir, estamos quitando todos los espacios en blanco para que no haya problemas en los diferentes sistemas operativos. Podríamos hacer algunas otras cosas para caracteres raros, pero con eso de momento nos va a servir.
Luego vamos a separar por el punto, que esto sería la extensión. Tener mucho cuidado con esto porque esto no siempre es así. Yo puedo tener este nombre de fichero punto extensión. Entonces quizás split.0 sería más acertado hacerlo así, ¿eh? Desde el último, pero claro, nos cogería este nombre de aquí. Lo suyo es no poner puntos en los nombres de los ficheros, pero como el usuario va a subir una imagen cualquiera de su ordenador, sin mirar el nombre ni no tiene por qué saber estas cosas, pues igual te sube un fichero con un nombre de este tipo y bueno, pues el nombre lo va a recortar hasta aquí. Y la extensión va a ser esto. Esto en producción no puede ser. Tienes que inventar otro sistema, coger el nombre completo, no sé, y hacer lo que yo he dicho. -1, esa sería la extensión. Ahí sí, esa sería la extensión. O utilizar también, el pass_name, que extrae el nombre del original name, es decir, lo elimina. Y lo que quedaría sería la extensión, ¿vale? Y nosotros le vamos a añadir un UID de versión 4, que esto está aquí. Le hemos puesto UID V4 para que sea más semántico, porque V4 no nos dice nada. Es una librería que genera un único identifier totalmente aleatorio y de 128 bits. Y eso va a ser casi imposible, a no ser que generes 300.000 trillones de UID, que eso se repita, es decir, dos imágenes que tengan exactamente el mismo nombre, subidos por diferentes usuarios, entrarían en conflicto. Con esto ya no entrarían. Vale, lo que estamos haciendo es cambiarle el nombre, renombrarlo, manteniendo la extensión que tenía. Aquí en lo de las extensiones, pues podríamos hacer una validación que solo se subieran extensiones como PNG, JPG, etcétera. Eso ya te lo dejo a ti. Yo de momento en este vídeo vamos a hacerlo un poquito más simple. Y recordar que la extensión mantiene el punto, no debemos de ponerlo aquí. Y ahora lo que hacemos es pasarle a la callback un null. Esto será por el tema de binarios, sí o no, tal, transformaciones. No vamos a transformar nada y le pasamos el nombre exacto que va a tener ese fichero, vale. Y él se encarga ya de la subida, de meterlo en el sistema de ficheros, en la carpeta correspondiente que le hemos indicado aquí. Punto. Esto, por supuesto, lleva un tiempo, es asíncrono, pero nosotros no tenemos que indicarle absolutamente nada porque este user interceptor con file interceptor es una función propiamente ya asíncrona, no tenemos que decirle absolutamente nada. Vale, dicho esto, luego, ¿cómo vamos a llamar a este método? UnloadFile. Necesitamos llamar a esto es propio del propio NES, unloadFile, que lo que hace es encargarse de subir el fichero, de la carga, después la request para obtenerla y saber quién es el usuario que está haciendo esta request, ¿vale? Para subir ese fichero asociado a ese usuario. Nosotros devolveremos el usuario actualizado. Aquí podríamos crear un DTO. Iremos en un vídeo próximamente, no sé si el próximo o otro, pero trataremos todos los DTOs que tenemos. Hemos generado algunos, el del login, el del registro. Todos los DTOs lo haremos de la mejor manera posible, como para un sistema en producción, y le daremos una vuelta importante a eso y lo dejaremos fino. Ahora de momento estamos en esta parte. Hemos recuperado el usuario. Aquí he hecho algunos console logs que yo necesito saber si se está ejecutando bien, si se está subiendo esto es lo que os decía, el unload imagen URL. Aquí sí podemos llamar al config service porque hemos definido este config service aquí como un servicio inyectado y entonces sí lo podemos utilizar. Y el fichero, una vez subido, que esto ya recordemos que ya se encarga el interceptor de hacerlo asíncronamente, y luego aquí pues saber si existe el usuario, y si existe el usuario que me pinte en pantalla el ID de ese usuario, y si no existe pues no existe usuario. Es decir, esto hay que controlarlo porque a veces, no sé, alguien nos puede mandar un token en la cabecera de un usuario que ya no existe o que ha sido borrado desde otra parte de la aplicación por el administrador, cualquier cosa. Vale,
Llegando a la chicha, aquí lo que vamos a hacer es llamar a un servicio del usuario, user service, find when by ID, encontrar a ese usuario. Este servicio find when by ID, vamos a verlo, lo que hace, tiene un try y un catch, básicamente, como todas las funciones, y hace lo siguiente: retorna un observable de un userFindResponse, un usuario encontrado, respuesta, y llama a this user repository, aquí ya está accediendo al repositorio, para encontrar a uno que cumpla las siguientes condiciones: que el ID sea igual al ID que recibimos por el parámetro de tipo number, muy importante, y que mantenga las relaciones del block entries para que me devuelva exactamente el usuario y sus relaciones con las entradas en el blog. Hacemos un PyUnMap. Aquí obtendremos el usuario de tipo eUser. Aquí podemos hacer, ya veremos todo esto con los DTOs. Y respondemos lo siguiente: si no hay usuario, retorna null. No podemos enviar un mensaje de error porque nosotros estamos utilizando esta función de encuéntrame el usuario por ID para diferentes propósitos. En algún momento es para buscarlo porque me hace falta y lo necesito, y en otras ocasiones es para no encontrarlo, como es nuestro caso, que no exista para poder, por ejemplo, en el caso de crear un usuario, lo usaríamos para no encontrarlo. Si no lo encontramos, crearíamos el usuario. Si lo encontramos, no lo crearíamos. Entonces, el manejo de errores no puede estar en esta función, sino que tiene que estar en la función que llama a esta función. Vale, si lo encuentra, lo va a retornar, pero antes lo vamos a transformar en un usuario de respuesta. ¿Qué es un usuario de respuesta? Un usuario de respuesta tiene todos sus parámetros menos la password, ¿vale? Entonces aquí iremos incrementando porque estamos generando a partir del result, que sería todos los parámetros, todos, pues quitarle la password. O sea, a partir de este usuario que tiene todos los parámetros, le quitamos la password. ¿Que hay otra constante que también necesitamos quitar? Pues la meteríamos aquí antes del result. El result tiene que ser el último de los parámetros. No puede ir en medio ni el primero. Y ese result es el que estamos utilizando aquí para volver a crear el objeto, como si lo estuviéramos clonando aquí, aunque directamente, ¿no? Si vemos que todo es exactamente igual, podríamos retornar el result directamente. Podríamos retornar el result. Pero bueno, aquí esto lo puse por algún motivo, no lo sé, pero por algún motivo lo puse aquí. Creo que era al poner el result y enviarlo, lo que hacía es que lo comparaba aquí con este y no me dejaba. Vamos a ver, vamos a intentarlo, aunque esto no es el propósito de este vídeo. Yo creo que era por eso. Yo return result, y me decía, este tío no es igual al que tú quieres devolver aquí, porque este tiene todos los parámetros, es decir, tiene el password. O a ver, me dice surname, string, user role, profile image, block entries, no es asignable a ID, username, por ahora coinciden, email, role, profile image, block entries. Pues son exactamente iguales, pero no son iguales, porque resulta que en result son esos parámetros optativos, ¿veis? Y este no tiene esos parámetros optativos, son sí o sí, por tanto no coinciden solo por eso, por los interrogantes, y por eso tuve que ponerlo así. Pero esto se soluciona, ya os digo, dejando de utilizar este y utilizando el user, porque si yo pongo que este result es de tipo este de aquí, o le digo que lo devuelva como este de aquí, estaría solucionado. Bueno, en fin, esto es un tema menor que ya se solucionará. Volvamos al donde estábamos, aquí en el este de aquí. Vale, IWhenById lo que hace es esto de aquí, user repository, luego lo transforma y lo devuelve. Aquí estamos recogiendo los errores que puedan haber dentro del PyLMap, y aquí estamos recogiendo otros errores, por ejemplo, de la base de datos, ¿vale? Y ya veremos todo esto de los errores, cómo gestionarlo mejor, y en un vídeo más adelante. O sea que ya tenemos dos
cosas pendientes. Las vamos a anotar aquí como pendientes para hacer. Vamos a poner un número elevado y vamos a poner revisar el manejo de errores. Ese por ahí. Y después revisar todos los DTOs. ¿Vale? Y esos son importantísimos. Los dos. No sé cuándo lo haremos, pero vale. Y esa es en la que estamos. Perfecto. Bueno, pues el find one by id nos va a retornar un null porque, o sea, nos va a retornar un usuario porque sí existe en ese caso. Entonces, en esta primera parte, si existe el usuario, que debe de existir, si no hemos logueado correctamente con un usuario que está en el sistema. Y vale, y ahora hacemos un switch map porque tenemos varias cosas aquí. Tenemos varias cosas que hacer, el update one y otras cosas, y entonces pues para que podamos acceder a un observable y dentro de ese observable hay otro observable, es decir, dentro de este observable, que es como si dijéramos en la forma que teníamos antiguamente de las promesas, esto sería, el pipe sería como el then, ¿no? Se hace esto, then hacemos esto otro. Y dentro tenemos otro, aquí, otro return observable pipe, otro then. Cuando tenemos más de uno dentro de otro, utilizamos el switch map y el último, o todos los que hayan dentro, ya sea 1 o 25, utilizarán el map. Y eso lo que hará es que el último map, el último de ellos, retornará el observable y los otros observables quedarán anulados. No sé si lo habéis cogido eso. Vale, entonces tenemos el usuario de tipo respuesta, que recordemos no tiene la password. Si no existe ese usuario, vamos a lanzar una excepción. Y si existe, pues vamos a coger el profile image, que es donde anotaremos la URL del nombre del fichero, y le vamos a dar el nuevo nombre del fichero que tiene este file que nos llega. Y este nuevo nombre del fichero ya está modificado en el storage. Ok, después llamamos al servicio update1 con el user ID y le pasamos el nuevo user. Que recordemos, el user lo hemos obtenido sin que el usuario nos haya mandado nada, ni Angular ni nadie. Lo hemos obtenido de aquí. Este es el usuario que hace la petición. Como nosotros aquí pondremos, el usuario tiene que ser el usuario, user is user_var, pues sabemos que este usuario que recibimos por aquí es precisamente el que está subiendo la imagen. Y a partir de ese usuario, de su ID, subimos el nuevo objeto user con el profile image que está cambiado. Hacemos el PyLmap y ahora el user actualizado, porque si vamos a este servicio que no lo hemos visto, update1 lo que hace es recibir un ID y un usuario y simplemente va a block entries. Aquí has puesto block entries. Sí, aquí lo que está haciendo es actualizar el usuario, pero sin el block entries. Y esto es una cosa que si no lo hacéis, no hacéis este cambio, que yo lo he hecho, esto lo hice ayer, meter esto aquí en vez de directamente el usuario aquí, necesitamos eliminar el block entries de ese usuario momentáneamente. Entonces tendremos todos los demás parámetros del usuario, que recordemos, el usuario tiene ID, username, email, password, role, profile, image, y también tiene el block entries, que es un array, ¿vale? Y ese block entries no necesitamos actualizarlo porque de hecho eso sería como intentar actualizar un usuario y actualizar a la vez todas las entradas que tiene ese usuario en el blog. Imagínate que son 100 o 1000 o una o dos o ninguna, da igual. Nosotros no necesitamos actualizar eso. Y entonces por eso hacemos esto. Y le metemos el usuario sin las entradas del blog, que es una relación externa con un ID. Entonces ahora sí podemos llamar al repositorio y actualizar con ese ID al usuario con esos valores, esos nuevos valores. Y probarlo vosotros. Además, esto lo tenéis anteriormente, vosotros tendríais aquí usuario, porque no estábamos contemplando la parte de la
actualización de un fichero. Como ahora estamos contemplando la subida de un fichero y la actualización de ese usuario, es más, antes sí lo hacíamos, pero no teníamos block entries, entonces no pasaba nada. Pero ahora, al tener una relación ahí, necesitamos modificar esto. Vale, entonces después de hacer la actualización en base de datos, aquí lo suyo es tener un try un catch o lo que pueda pasar siempre que hagamos acceso a base de datos. Entonces el try catch lo podríamos poner aquí o lo podemos poner aquí al principio de la función. Vale, ¿y qué es lo que necesitamos hacer después de actualizar? Pues después de actualizar podíamos devolver directamente este usuario, pero yo he visto más aconsejable, podíamos hacer esto, retornar el usuario, puesto que ahí ya está todo, pero yo he visto más aconsejable hacerlo así, encontrar el find one by id, que esto va a acceder a la base de datos desde aquí y nos va a dar las relaciones de los block entries también, y va a llegar aquí, va a existir un usuario, lo va a devolver sin la password, no pasa nada. Hemos repetido esta funcionalidad 2 veces. ¿Cómo os sentáis más cómodo? Yo la verdad he dicho, bueno, ya que ha sido actualizado, pues vamos a recuperar el usuario de la propia base de datos. Quizás no es eficiente, pero bueno, hay varias maneras de hacerlo. ¿Que pensáis que no, que es suficiente? Que el usuario ya tiene los datos modificados aquí. Pues nada, retornáis un of user y ya está, y fuera. Y aquí cogemos los catch errors del PI, de este PI. Perfecto, pues eso es lo que estamos haciendo. Otra cosa que vamos a ver o que tenemos que mirar, que me parece interesante, es aquí en user entity, en la relación que teníamos one to many acerca de los block entry, estas cositas de aquí, estos parámetros, este objeto de opciones, que yo lo he puesto de momento en on delete no action. Puedes hacer aquí, ponerlo así, cascade. Esto está puesto en la documentación del type ORM con NES, o simplemente poner no active, ¿vale? Como nosotros no borraremos físicamente al usuario, pues tampoco borraremos sus entradas del blog, sino que simplemente estarán desactivadas. Es decir, habrá un parámetro posterior, tanto en los usuarios como en las entradas del blog, como en todas las entidades, que podemos llamarlo active, que es un booleano true o false. Y si ese active está en false, pues no lo mostramos. Pero no lo mostramos, a lo mejor el administrador quiere verlo. Y podemos ponerle una condición en el perfil del administrador cuando haga una solicitud de todos los usuarios. ¿Quieres verlos todos o todos, incluso los que están inactivos? ¿Os quiere recuperar un usuario? Hay un usuario que se fue, luego ha vuelto y se le dio de baja su perfil, ¿no? Pero se mantiene todo en la base de datos. Y ahora llega, se quiere registrar, pone el mismo correo electrónico y decimos, este correo electrónico ya existe en la base de datos, ¿quieres recuperar tu cuenta? Sí. Lo ponemos en activo y no necesitamos que ese usuario, si lo hubiéramos borrado, pues ¿qué pasaría? Pues que sí se podría dar de alta directamente, pero no tendría todas las entradas del blog que esa persona ha creado durante el tiempo anterior. ¿Que no se quiere dar de alta de nuevo? ¿No se quiere activar? Pues nada, está todo invisible. Ya está. Entonces esto hay que estudiarlo dependiendo de las reglas del negocio. Cuando se actualice, que no haga ninguna acción, que no actualice en cascada. Por eso nosotros, cuando estábamos actualizando el usuario, ya que tenemos esto, lo que hemos hecho es eliminar momentáneamente los block entries para actualizar el usuario. Si no, eso daría problemas. No se podría actualizar en la base de datos. Y una vez que está actualizado, pues ya devolvemos al usuario con todos sus parámetros. Vale. Pues ya dicho esto, vamos a probarlo, que todo funcione. Vamos a ir aquí a Postman y vamos a ver una cosita importante también de Postman. Aquí tenemos un fichero, lo voy a eliminar para que veáis. Aquí esto lo voy a quitar para que veáis. Y esto lo voy a poner así. Y esto aquí, autorización. Vale, autorización, lo voy a borrar. Vale, nosotros llegamos y queremos crear un endpoint para subir un fichero. Tenemos que poner aquí post, eso es fundamental. Luego la app
la URL que necesitamos, la API Users Unload. Después seleccionar el body, seleccionar en vez de RAW o JSON como hemos tenido en todos los demás, este tipo de for data que te permite subir o texto con un parámetro aquí, texto o fichero. ¿Qué nombre le vamos a dar aquí a este parámetro? Pues aquí está lo que nosotros decíamos del nombre del parámetro que pongamos aquí, en este caso file, pues vamos a poner aquí, ya está. Y ahora le decimos que tiene que ser de tipo file y ahora podemos seleccionar una imagen. Esta imagen, imaginemos que voy a seleccionar una imagen desde mi local. Otra cosa, esta carpeta a la que yo estoy accediendo es la del proyecto, está dentro del proyecto para facilitarle las cosas tanto a Postman como al propio proyecto. Si yo cojo esa carpeta me voy a otra parte y ahora los ficheros no están ahí, no existen. Pero esto en producción no es necesario. O sea, tú en producción los ficheros están en el ordenador del usuario. No tienes que controlar eso. Yo esto lo he hecho, me he creado dentro del backend del sistema de ficheros, de aquí, dentro de la carpeta config, una carpeta de imágenes de gem, ¿vale? Podéis mantenerlo ahí o podéis mantenerlo en cualquier parte de vuestro ordenador. Pero eso sí, si existe, mejor. O sea, si están ahí, mejor. Y si no están ahí, pues no pasa nada. Puedes buscar una imagen cualquiera en cualquier parte de tu ordenador. Yo es por facilitar las cosas tanto al proyecto como a la hora de hacer este tipo de cosas. Vale, voy a seleccionar esta imagen. Aquí me sale un warning que dice si no está en el working directory, no estará available para el teammates, no estará disponible para los miembros de tu equipo, deberías y no podrás compartirlo. Ahora, si tú lo subes a Postman, pues estará para todos. Pues vamos a subirlo. Lo subimos. Decimos que sí, podemos cambiarle el nombre si queremos, lo dejamos. Se sube, esto es un servidor que tienen ellos en la nube y ya está subido. Una vez que está subido, ahora miramos que la autorización, si nosotros hacemos un send, gracias a este JSON Web Token Award, no nos va a permitir subir nada y por eso vamos a hacer un login de algún usuario que tengamos por ahí, el test5 send, enviamos, copiamos el token, acabamos de hacer login, copiamos, lo pasamos a la otra URL, aquí, al BRR token, lo ponemos ahí, ya lo tenemos, todo correcto, enviamos y ahí tenemos. Y el profile image ha cambiado nuestra imagen que se llamaba 26 y le ha añadido el UUID con su extensión. Perfecto. Vamos a ver si eso se ha subido. Ya se ha subido dentro del sistema de ficheros en la carpeta donde nosotros le hemos dicho aquí en Profile Image. Tiene que haber ahora una imagen nueva. Estas son todo pruebas que yo he hecho, que supongo que será la última. Creo que no. Vamos a ver cómo se llama. Acaba en CA1. Screenshot 26 CA1, que es esta de aquí. Exacto, la que nosotros hemos subido. Perfecto. En base de datos, pues vamos a comprobar que se ha grabado en base de datos, vamos a refrescar y tiene que haber un CA1 aquí del usuario test5 que es con el que nos hemos logueado. Perfecto, está funcionando a la perfección. Vamos a ir al frontend también. Os aconsejo que probéis siempre desde Postman, muy bien, cuando todo funciona de Postman, bueno, pues si tenéis implementado el frontend, que lo probéis también en el frontend, vaya a ser que porque cualquier cosa, pues algo no esté bien hecho en el frontend y falle, ¿no? El hecho de que una prueba desde la mitad del camino hasta hacia adelante funcione no significa que desde el principio del camino hasta la mitad vaya a funcionar. Entonces vamos aquí, venimos a la aplicación, vamos a ver quién es este, no lo sé, voy a actualizar, a ver. Mira, hasta me ha cambiado la imagen ya directamente porque como está conectada, pero vamos a hacer un logout, vamos a ir a hacer un login, vamos a hacer otra vez el mismo usuario, test5@test.com y le pasamos la contraseña. Os aconsejo que las contraseñas para desarrollo siempre sean las mismas. Vamos a ver, aquí dice que esto es de tipo password. Vamos a entrar aquí y voy a poner que es de tipo test, ya está. Esa es mi contraseña para siempre, para desarrollo, no para producción, ni para pruebas, ni para desarrollo. Para siempre, para
todos los usuarios, tanto administradores como para todos, siempre la misma contraseña. Tiene una mayúscula, minúscula, símbolos y números. O sea, cumple con la mayoría, con el 99% de los casos. Y si tuvieras, pues, yo qué sé, otra regla para tu negocio que incluyera, no sé, 2 signos en vez de uno, pues le añades otro y ya está. Y entonces no te tienes que acordar y mirar la documentación, ir a no sé dónde, a los archivos de configuración a mirar cuál era la contraseña del administrador, cuál era la contraseña de no sé quién. Nada. Es un consejo que yo os doy. Vale. Ahora vamos a actualizar el perfil del usuario. Teníamos un botón que al pulsarlo nos abría la carpeta. Fijaros que me abre la carpeta justamente la que yo os he dicho antes. Por ese motivo, porque yo lo tengo así hecho. Ahora esto se carga. Esto ya estaría en base de datos, creo yo. O sea, ahora mismo esto, si yo voy al console y aquí tenemos subido fijaros. Eso ya está subido. Ahora lo que pasa es que nosotros podíamos cambiar más cosas aquí, ¿no? Podíamos decir que yo no me llamo Name Pepe Ureña. Vale. Y una vez, porque esto ya está en base de datos, ya está subido, ya ha sido cambiado. Si yo me salgo y vuelvo a entrar, esta es la imagen que me va a mostrar. Pero nosotros lo hicimos así para poder cambiar más cosas en la misma pantalla, actualizar el perfil, le damos aquí. Y ahora me envía el usuario, antes ya me lo ha enviado cuando nosotros hemos subido la imagen, pero ahora se ha grabado y me envía también el nombre, aquí abajo, Pepe Ureña. Y la imagen, si vamos a la base de datos y refrescamos, fijaros que ha cambiado, acaba en C14A. Si buscamos esa imagen C14A en nuestro sistema de ficheros, C14A, C14A. No la veo. Aquí hay más. Aquí está. Y esa es la imagen nueva que acabamos de subir. Que esa no estaba subida para nada. Y bueno, pues esto parece que funciona. En el frontend sí tenemos que hacer algunas cosillas. Por ejemplo, ahora no hemos hecho modificaciones. Pero al darle al update profile va a enviar la petición con los mismos datos. Bueno, pues eso son pequeñas cosas que hay que ajustar. Y sí, el usuario no ha modificado nada desde la última vez, comparar los datos del formulario con los datos que se van a enviar, con los datos que hay existentes sobre el usuario en el frontend, y si son idénticos, pues no hacer la petición, ¿vale? Bueno, pues eso. Y ahora, aquí viene un reto que os voy a dejar, que es lo mismo que hemos hecho para actualizar, subir un fichero para el profile image del usuario, a intentar hacerlo vosotros para el block entries controller en esta parte, que recordar aquí solamente hicimos la subida del fichero, pero no está anotado en base de datos, está dentro de la carpeta. Si tú subes un fichero para el blog, se meterá dentro de la carpeta, pero no está la otra implementación, que es grabarlo en la base de datos, lo que hemos hecho hoy. Entonces tendréis que ir también aquí, hacer exactamente lo mismo. Esto no procede, esto es una prueba que yo estaba haciendo. Y vale, en el controlador tenéis que hacer las implementaciones que necesitáis, y también en el servicio, en la parte de Update One, para que todo sea como acabamos de ver aquí en el Update One, ¿vale? Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.